Tengo la volea de Sanyo. La nueva pala de Sanyo Gutiérrez, la Siux Diablo Revolution 2. Como veis, al menos cambios estéticos, también vais a ver que a nivel de comportamiento hay algunos, así que quédate hasta el final para saber qué tal funciona. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Hoy toca review de material, llevaba varias semanas sin haceros review de ningún tipo de palas. Hemos estado con muchísimos entrenamientos, pero allá vamos, ¿vale? Para todos los fieles de esta sección. Tenemos aquí la nueva pala de Sanyo, el nuevo arma con la que estrena temporada 2023, creo, porque el día de hoy que estoy grabando este vídeo todavía no ha debutado, pero entiendo que será su nueva pala a partir de ahora. Y voy a contaros qué tal se comporta. De momento, y como siempre hacemos, pues arrancamos con las especificaciones técnicas, aunque ahora os contaré cuáles son las sensaciones en pista. Lo primero, es una pala con una forma que yo la veo híbrida. Aquí en la web de Siux así lo dice también, es una forma híbrida, por lo tanto, en principio estaría diseñada para no tener mucha pérdida en la defensa ni en el ataque, mantenerse, pues eso, aproximadamente equilibrada, y ya veréis que esas son las sensaciones que encuentro en pista. Tenemos un carbono 18K en la superficie visto, y esto personalmente a mí me gusta, la verdad, este diseño que tiene con el blanco y este carbono. Me hace recordar muchísimo a la pala de Ale Galán. Lógicamente tiene el tubular de carbono y dentro el núcleo está compuesto por una goma foam. La realidad es que en la web por lo menos no consigo encontrar información sobre la goma, pero a mí sí que cuando miramos a través vemos que realmente la porosidad nos indica que es una goma blanda del tipo foam. En la capa externa, como veis, es una capa brillo, no tiene esa rugosidad, que esto pues ya sabéis que es algo personal. A mí me suele gustar que las palas tengan un poco de rugoso, pero la verdad es que a nivel cosmético es una pala que realmente me ha llamado mucho la atención, me gusta mucho. Y bueno, los shockouts míticos que ya sabéis que viene montando Siux desde hace unos años, que con esto pues podemos configurar tanto el balance como evitar vibraciones cuando estamos jugando. El grip de Shockout también, un grip muy personal que yo os recomiendo de hecho que probéis. Se puede instalar, de hecho, o sea, podéis comprar este grip por separado y ponerlo en cualquier pala del mercado, pero en este caso pues las Siux ya vienen con él montado, que como todo, como el Facebook, me gusta o no me gusta, hay gente que le encanta y gente que no le gusta, entonces yo os recomiendo que lo probéis. Si no os gusta en la pala lo podéis quitar sin ningún problema y poner otro convencional, y como os digo, pues tiene la ventaja de reducir las vibraciones entre los shockouts y el grip. Pues lógicamente vamos a bajar bastante las vibraciones, y luego pues oye, los dedos entran de manera bastante ergonómica en estos nervios que generan en el grip, así que desde luego uno de estos materiales que en algún momento en la vida tenéis que probar para ver si os gusta. Una cuerda corredera bastante convencional en ese sentido, y como os digo, desde el momento en el que agarras la pala, la verdad es que no se nota para nada cabezona. O sea, es una pala que antes de ir a pista yo ya tenía la sensación de que iba a ser manejable. En cualquier caso, vamos con las sensaciones en el fondo de la pista. Estamos probando la Diablo de primeras, y según la agarréis ya vais a notar que pese a que es una pala que parece que tiene una forma como adiamantada, pues la verdad es que se maneja bastante bien. A nivel de goma, a nivel de goma, de hecho, si escucháis el sonido, es un sonido tirando a grave, es decir, es una goma blandita en el interior, aunque luego tiene un buen carbono, que además se ve claramente, se aprecia, y buen punto dulce. Punto dulce lo veo medio alto, localizado, o sea, es una pala con la que tengo muchas expectativas para ver qué tal atacamos, pero la defensa la verdad es que se defiende bastante bien, y me gusta mucho el sonido, no sé si lo escucháis. Acelera bien, bastante cómoda. Uy, ahí me ha matado David. Bastante cómoda para la defensa. El grip también pues contribuye. Ya sabéis que esto es muy personal, te puede gustar o no, pero a mí me gusta este grip. Ya me he acostumbrado bastante, he probado varias ya en Siux. Y bueno, ya os digo, es una pala que para defender se mueve relativamente bien. No es que sea una pala defensiva, ni mucho menos, pero cumple. Tiene un notable, fijaos, a baja velocidad, tiene un notable en defensa. Después de haber hablado de las sensaciones en el fondo de la pista, y como
entendéis, es una pala que se maneja bastante bien atrás, penaliza bastante poco y ahora vamos hacia la red. En un inicio, por el balance que tiene, yo tengo la sensación de que no vamos a tener esa potencia excesiva más propia de unas palas más de diamantes, ¿no? Pero vámonos a la red con voleas y víboras y a ver cuál es la sensación que nos queda. Ya sabéis que intento utilizar las palas de serie, así que aquí tenéis la versión de stock, no lleva grip. No he cambiado los shockouts. Para todos aquellos que busquéis un poquito más de potencia, yo os recomendaría ponerlo en los últimos 3 agujeritos de aquí arriba. Pero bueno, lo vamos a probar así de stock, ¿vale? Y ya sabéis, no la he probado todavía. Primeras impresiones con la volea. Dale, tírame lo que tú quieras. Vale. Voy a ir calentando el juego aéreo, ¿vale? Porque la verdad que todavía no he calentado y vamos viendo. En cuanto a progresividad en el juego de volea, a ver, en la volea me gusta, ¿vale? En el juego aéreo yo sí que movería un poquito los shockouts hacia la punta para darle un poquito más de potencia. Anda, tengo la volea de Sanyo. Vale, voy. Voy a ver arriba, chicos, porque me está faltando un poquito de potencia en la víbora, para mi gusto. Uy, sorry. En la volea muy bien. Arriba he hecho en falta un poquito más de balance a la punta con la configuración que trae, ¿vale? No va mal, pero es verdad que me gustaría que la pelota corriese un poquito más. Una más. Vale, va bien, ¿eh? Pero mi configuración ideal sería ponerle los shockouts arriba, porque en la volea me gusta cómo funciona, pero arriba, para lo que es el tiro de víbora, le echo en falta un poquitito más de balance, ¿vale? Esto es personal. Voy a pedirle ahora a David un poquito más de volea y con esto ya os doy las impresiones. A ver, espera. Vale, ya está. Algo que sí que he hecho en falta en esta, que eso imagino que a Sanyo le gusta, es la ausencia de rugosidad. Y ya sabéis que a mí me gusta, porque se nota que la pelota realmente patina un poquito. A ver, otra. Vale. Última. Vale, resumen final. Se nota que carcasa más dura que la goma, y esto lo notamos a alta velocidad. Me gusta bastante la red, se mueve bastante bien en la volea. Me gustaría un poquito más de balance en la punta para los tiros aéreos, un poquito más de rugosidad, me hubiera gustado. Pero bueno, la verdad que la pala se ve espectacular tal como está. Y bueno, en resumen, jugadores que buscáis estar más potenciando el ataque que la defensa, ¿vale? Aunque se maneja bastante bien en ambos lados, tanto en el ataque como en el fondo. Me encanta el sonido y bueno, yo creo que es una pala bastante completa, ¿vale? Así que estas son las sensaciones en pista de la nueva Siux de Sanyo. Después de terminar todo lo que es la review a nivel de composición, a nivel de sensaciones, como os digo, me parece una pala bastante bien equilibrada. Lógicamente aquí está marcada en la web como nivel profesional, avanzado profesional. Yo os diría, lógicamente, si quieres sacarle el máximo rendimiento, debes de tener un nivel medio en adelante, pero considero que no es demasiado exigente. Es una pala que, para mi gusto, no es exigente. Fijaos el sonido. Se nota que la capa de carbono es sólida, pero la goma no lo es tanto, entonces considero que es una pala con la que un espectro grande de personas pueden jugar. Si le quieres sacar ventaja, tienes que tener cierto nivel de juego. Me gustaría que tuviera un poquito más de balance en los tiros por encima de la cabeza, pero lógicamente perderíamos atrás, ¿vale? Esto ya sabéis que es algo muy personal. Y bueno, pues yo siempre adoro que tenga un poquito más de grip la pala, pues a través de ese rugoso, o bien enlacado o bien arenoso, pero ya os digo, perdería también, es verdad, un poquito el look que tiene y que me parece, desde luego, que llama la atención. Ya indiferente no creo que te podrá gustar más o menos. A mí, personalmente, la verdad es que me gusta. Así que una pala que ya os digo que, si bien está definida para jugadores de alto nivel,
podéis, si os gusta Sanyo o os gusta la pala, os podéis dar el capricho, porque no es que vaya a ser una pala que no podáis utilizar. Así que nada, tenéis precio abajo, el precio de salida son 350 euros, aunque ya sabéis que estos precios con el tiempo se irán modificando, tenéis abajo el link y etcétera, por si queréis ahondar y tener más información, y nos veremos en el próximo vídeo. Chao, chao.